Día número 39, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy se llama Tus sueños son los sueños de Dios. Y resulta que cuando Jacob llegó a la tierra de Canaán y se estableció allí, dice la palabra de Dios que así es la historia de la familia de Jacob. Y dice que entrando en la escena José, dice que José era un hombre de 17 años y el cual ayudaba en las tareas del campo cuidando las ovejas de su padre. Y dice que cuidaba las ovejas y ponía atención a ellas y esa labor la hacía con 4 hermanos, los cuales eran los hijos de Bilha, que eran Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, que eran Gad y Aser. Y resulta que José, anunciando a su padre la mala fama que ellos tenían, que los hijos de él tenían, él le daba cuenta de todo lo que pasaba. Y Jacob desde lejos tomaba las decisiones de lo que iba a pasar, de cómo hacer las cosas, pero su informante era José. Y dice que Jacob amaba mucho a José porque le había nacido en su vejez. Así que mi gente, tenemos que tener cuidado de que muchas veces los padres van a tener preferencia por los hijos menores porque nacieron en su vejez, porque hay un significado tras ese nacimiento. Y saben, no significa que Jacob no amara a sus otros hijos, él sí los amaba, pero él tenía como el niño de sus ojos a José. Y dice la palabra de Dios que sus hermanos les caía un poco mal y para rematar José tiene un sueño. Y ese sueño era que llegaron, estaban comiendo con sus hermanos, obviamente antes de contar el sueño, y a José se le ocurre la maravillosa idea de contar su sueño. Y les dijo, vengan, escuchen mi sueño. Y les dijo, he aquí yo soñé que estábamos atando manojos en el campo. Y he aquí mi manojo se levantaba y el manojo de ustedes, mis hermanos, 11 manojos, se inclinaban hacia el manojo mío. El tal es que los hermanos al contar esta historia, al José contar esta historia, le tuvieron rabia y le dijeron, ¿acaso tú señorearás sobre nosotros? Y le tuvieron rabia y le tuvieron envidia a José en ese momento. Y hablando con José no podían hablarle tranquilamente porque detestaban a José y a sus sueños. Entonces llega otro día, José ya sabiendo cómo eran sus hermanos con él, y va y les cuenta otro sueño que tuvo. Y otra vez en la cena estaba con sus hermanos, pero esta vez estaba su padre Jacob y la esposa de su padre, estaban ahí. Y les va diciendo, he aquí tuve otro sueño. Y él le dijo, sí, bueno, cuéntanos tu sueño. Y le va diciendo José, les va diciendo, he aquí soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y dice la palabra que Jacob le dice a José, ¿acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos y nos inclinaremos a ti? En ese momento sus hermanos le tuvieron más envidia y más rabia, pero Jacob meditaba en lo que había dicho José. O sea que obviamente Jacob era una persona entendida porque decía, bueno, he aquí mi hijo José tiene un sueño, pero yo estoy pensando en que mi hijo José tuvo ese sueño, pero lo estoy pensando en por qué Dios le dio ese sueño. Y estaba meditando en eso, pero sus hermanos no lo tomaron como algo en que uno debe actuar sabiamente y meditar y preguntarle a Dios, sino que ellos fueron y arremetieron contra sus hermanos y le tenían cada vez más rencor, más envidia y no podían verlo ya porque literalmente era como ver a alguien que se quería posicionar como alguien superior a ellos y no entendían que los planes de Dios eran otros. Pero ellos, obviamente, en su ignorancia, tomaron que su hermano menor iba a ser mayor que ellos, iba a señorear sobre ellos. Pero resulta que un día sus hermanos estaban apacentando las ovejas en el campo y dice la palabra de Dios que a Jacob se le ocurrió mandar a su hijo a mirar qué estaban haciendo sus otros hermanos. Y le dijo, José, ven aquí.
quiero que vayas porque vengas, quiero que me hagas un mandado, quiero que vayas y mires qué están haciendo tus hermanos y me des informe de ellos. El tal es que José le dijo, sí padre, heme aquí, mostrando que José era una persona diligente, alguien que hacía las cosas sin que se las tuvieran que repetir. El tal es que José, yendo diligentemente, fue a donde sus hermanos y dice que fue desde Hebrón, Hebrón queda en Canaán, fue desde Hebrón hasta Siquén, donde estaban sus hermanos. Y vio que en Siquén no estaba ninguno de sus hermanos. Y se quedó vagando buscando por los campos a sus hermanos. Y dice que se encontró un hombre. Y el hombre le dijo, venga, ¿usted qué está haciendo aquí? Y José le dice, estoy buscando a mis hermanos. ¿Sabes dónde están? Y el hombre le va diciendo, ellos sí estaban aquí, pero yo los escuché que se iban a ir a apacentar las ovejas a Dotán. Y José, ni corto ni perezoso, fue y a perseguir a sus hermanos. Y otro dirá, alguien que tenga menos diligencia dirá, no, yo llegué a Siquén y no los encontré, me vuelvo a mi casa a decirle que ahí no están, ahí no están. El tal es que José no hizo eso. No fue a decirle a su padre que no los encontró en Siquén, fue más diligente, se esforzó y fue a Dotán. Y José yendo a Dotán, dice que vivió a sus hermanos de lejos, y cuando lo vieron de lejos sus hermanos dijeron, vean, he aquí viene el soñador. Y uno de ellos, no sé, de pronto uno de ellos dijo, matémoslo y miremos qué va a hacer de sus sueños. Pero Rubén se levanta en medio de ellos y le dicen, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a matar a uno de nuestros hermanos que es de nuestra propia sangre? Y llegó José de ellos y dice que lo tomaron, lo asieron por su ropa, le quitaron la túnica y lo metieron en una cisterna que no tenía agua para rematar. Lo metieron en una cisterna. El tal es que cuando lo metieron en una cisterna, Rubén se da la vuelta y supongo que va a ir a mirar dónde están las ovejas que estén bien. Porque ustedes imaginan, si eran malos los administradores, yo supongo que tampoco podían cuidar bien sus bienes. El tal es que se fue a echar un vistazo, y mientras que fue a echar un vistazo Rubén, el que preservaba la vida a su hermano José, dice la palabra de Dios que sus otros hermanos vieron que pasaba una compañía de ismaelitas, y esos ismaelitas llevaban gente cautiva, o sea, compraban personas, compraban presos, y les va diciendo Judá a sus hermanos, miren, no matemos a nuestro hermano porque es carne de nuestra propia carne. He aquí, saquemos provecho, vendámoslo a esa tribu de ismaelitas y tendremos ganancias. Y nos repartimos el dinero y hicieron el chanchullo y dijeron, bueno, sí, convinieron en que no iban a matar a José, lo vamos a vender. Mire qué elegancia de hermanos los que se ganaba José. Eligieron entre venderlo o matarlo. Es que, mejor dicho, nos deja sin palabras qué clase de hermanos tenía José. El tal es que llegaron, lo sacaron de la cisterna y José, pensando que le iban a soltar, llegaron y lo entregaron por 20 piezas de plata a los ismaelitas. Y bueno, se repartieron sus dineros y José, supongo, todo el tiempo rogando, diciendo a los hermanos que por favor no hicieran eso. Tal es que lo vendieron, no les se compadecieron de José y lo entregaron, y ellos mientras se iban, yo creo que José llorando, ellos repartiéndose el dinero cada uno. El tal es que cuando llegó Rubén y ve que no encuentra a José en la cisterna, se rasga las vestiduras y dice, no, ¿qué han hecho? Ya lo mataron. Y fue a donde sus hermanos y les dijo, miren, ¿cómo voy a ir a la casa de mi padre si José no está? El tal es que va llegando sus hermanos y le va diciendo uno de tantos, tranquilo, él está vivo, eso sí, está vendido como esclavo, pero él está vivo, no te preocupes. Aquí, ¿sabe qué? Cogamos esta túnica de colores y matemos un cordero, y dice que degollaron un cordero y la llenaron de sangre. Y le dije, esta es nuestra excusa para que no tengamos ningún problema con nuestro padre. El tal es que ellos todos
llevaron la túnica a su padre Jacob y se la entregaron. He aquí, mira, no sé si está la túnica, uno de ellos que... No sé si está la túnica de tu hijo amado. Mira, reconócela. Y va viendo que era la túnica de José ensangrentada. Lloró y dijo, he aquí una mala bestia lo ha matado, lo ha devorado. Y Jacob dice la palabra de Dios que dijo, descenderé enlutado al Seol, y no quiso ser consolado ni por sus mujeres ni por sus hijos. Y dice la palabra de Dios que guardó luto por José muchos días. ¿Saben, mi gente? Esta historia es una historia desgarradora, porque primero vemos que José, sin tener ninguna intención de maldad, fue un hombre que fue aborrecido por sus hermanos y fue un hombre que fue vendido por sus hermanos. Y también vemos que Jacob tiene una historia desgarradora también, porque la noticia de la pérdida de un hijo no es cualquier noticia, es una pérdida dolorosa y es algo que acompaña de un gran dolor. Y saben, aunque sus hermanos estaban ahí, sus hermanos habían vendido a su hermano José y habían hecho todo lo que hicieron, a ellos también con el tiempo les entró a doler saber que le entregaron tanto sufrimiento a su padre sin él merecerlo. ¿Saben? Muchas decisiones que nosotros tomamos tenemos que tener muy en cuenta si van a herir o a dañar a otras personas. Cuando sus hermanos estaban viendo el gemido de sus padres y el lloro de sus padres, con el tiempo experimentaron el mismo dolor. A ellos les costó con el tiempo el haber vendido a su hermano José. Pero Dios tenía un plan con eso. Dios tenía un plan porque aunque ellos pensaban, sus hermanos, que estaban destruyendo los sueños de un hombre, Dios los estaba utilizando tras bambalinas, estaba utilizando a sus hermanos para llevarlo a la promesa, al cumplimiento de sus sueños. Y si tú tienes sueños y llegaron otras personas a aplastarlos, a achicopalarlos, déjame decirte que Dios quiere tomar esos sueños y quiere cumplirlos, pero en el proceso los van a pisotear, los van a querer destruir y el enemigo va a querer que tú no llegues a cumplirlos. Pero Dios está contigo y quiero darte una palabra profética. Dios está contigo y te quiere cumplir todos tus sueños. El sueño que tuviste es el sueño que Dios quiere para tu vida y Dios quiere cumplirlo del principio al fin. Pero aún inclusive cuando se acerque gente con envidia a destruir tus sueños, quiero que sepas que muchas veces ellos van a ser los instrumentos perfectos de Dios para llevarte al cumplimiento. Hay gente que mata por envidia, pero Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar y Dios va a utilizar la envidia de otras personas, Dios va a utilizar el movimiento externo, la mano manipuladora de otros para empujarte al risco de tus sueños. Porque aunque tú no creas, hay gente que nos impulsa y esas personas no saben que son instrumentos de Dios para tu vida. Mi gente, si están en ese proceso, en ese momento de andar con Dios, si están en ese proceso, déjame decirte que Dios está contigo y que Dios nunca te va a dejar. Mis amados, este es el día número 39, los espero en el día número 40. Un fuerte abrazo y mi Dios me los bendiga.